Muy bien, vamos a la palabra de Dios. El título está en la pantalla, los versículos van a salir en las pantallas. Y queremos continuar, thank you guys, una serie. El jueves pasado Dios nos habló a mi esposa y a mí de traer un tiempo de alabanza y adoración. Pero hoy yo le preguntaba al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres seguir diciendo? Uno piensa y dice, hay muchos mensajes que traer en este tiempo, pero el título está en la pantalla. Los suyos y la familia de Dios. Yours and the family of God. Los suyos y la familia de Dios. Y esto es una continuación de la serie los días jueves acerca de la salvación de la familia. Los domingos comenzamos una serie estas semanas de los últimos tiempos, viviendo en los últimos tiempos. Y debajo de esa serie hay una serie de subtítulos todos los días domingos a las 10 de la mañana. Pero los jueves es acerca de la familia, la salvación de la familia. Y debajo de ese título general de esta serie, pues hay subtítulos, y hoy es uno de ellos. Y dice así, los suyos y la familia de Dios. Y vamos a ir al libro de Lucas, pero antes de ir a Lucas, no vayas todavía, quiero decir algo. Los 4 evangelios que decimos o solemos llamar los 4 evangelios, realmente son un evangelio. Es un solo evangelio de Jesucristo en la palabra de Dios, que está dividido en 4 libros, 4 de los discípulos, de los apóstoles de Jesucristo, que Dios usó para escribir estos 4 evangelios, pero cada uno se complementa a otro. Unos tienen partes que otro no tiene, y así es que forman el evangelio de Jesucristo. Pero nosotros solemos decir el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan, el evangelio de San Marcos. Ahora, de estos 4 evangelios, es Lucas el que está escrito en un orden cronológico de tiempo. No Mateo, no Marcos y Juan, sino Lucas está escrito en los acontecimientos de Jesús en la tierra, en su ministerio. Es Lucas el único que tiene un orden cronológico correcto o adecuado de tiempo. Y por eso esta noche vamos a usar 2 o 3, pero vamos a empezar en Lucas. Y el pasaje que vamos a leer está en Lucas capítulo 8, no vayas todavía ahí, pero también se menciona en Mateo 12. También se menciona en Marcos capítulo 3. El mismo pasaje que vamos a leer en un momento está escrito en Lucas 12 y en Marcos 3. Pero a diferencia, tienen diferentes cosas cada uno de ellos. Ahora, sí quiero mencionar algo que Mateo capítulo 12 dice de este pasaje que vamos a leer, que no lo dice Lucas ni lo dice Marcos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Mateo capítulo 12? Es una nueva etapa. Mateo 12 presenta una nueva etapa de la vida de Jesús, de la oposición que él tuvo de la religiosidad de los líderes de aquel tiempo para cumplir lo que Dios lo llamó a hacer. Y no solamente se opusieron liderazgo, hubo oposición de todo tipo de personas. Pero Mateo 12 presenta, Jesús está sanando a una persona, miembro de una familia, lo está liberando de un demonio quien lo tenía o lo poseía, y Jesús está lidiando con eso y expulsa al demonio de esta persona. Cuando los líderes religiosos de aquel tiempo lo ven hacer, ellos no criticaron que el hecho de echar demonios fuera, pues ya era una costumbre. Cuando Jesús se presenta, ya era costumbre de muchos saber que había la práctica del exorcismo, la expulsión de demonios, espíritus malos de personas. Pero Jesús viene con otro poder, el poder de Dios en él, a expulsar demonios. Y ellos dicen, los religiosos de aquel momento, que Jesús lo hacía bajo el nombre o el poder de Satanás. En otras palabras, dicen bajo el príncipe de Belcebú o el príncipe de los demonios, que en otra forma de llamarlo es mismo Satanás o el príncipe de las tinieblas. Entonces, ellos se le oponen y ellos criticaban a Jesús porque Jesús trae una forma diferente. El sistema de ellos, los líderes religiosos, los fariseos, se basaba en reglas, en tradiciones, en costumbres, en sujetarse totalmente a la ley y llevarlos a practicar tradiciones. La forma de Jesús era algo totalmente diferente. La forma de Jesús era algo por dentro. La forma de los líderes religiosos era una religión por fuera. Pero Jesús se enfocaba en una relación personal con Él, con sus palabras, con sus enseñanzas para llevarlos a Dios Padre. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta forma de Jesús? De llevar a las personas a una transformación interior para que se mostrase por fuera lo que por dentro estaba pasando y llevarlos a un cambio de vida. Entonces se expresaba en un cambio interior, y Jesús para esto trae una nueva relación a la tierra. Él fue el que, aunque el Antiguo Testamento habló algo de esto a través de Moisés, pero realmente fue Jesús el que presentó esta nueva relación
para poder estar en una relación con Él y con Dios Padre. Entonces, en el capítulo 12 de Mateo habla de esa nueva etapa de la oposición que Jesús tuvo para cumplir la voluntad de Dios en su vida contra los líderes religiosos de aquel tiempo. Y luego entonces, ahora sí, vamos a Lucas. Recuérdese, este mismo pasaje que vamos a leer en Lucas 8 está en Mateo 12 y está en Marcos 3. Vamos a Lucas capítulo 8, versos 19 y 21, y vamos a leer la versión de la Biblia, traducción de la Pasión. En inglés se conoce como la TPT, y dice así: mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre, y entre paréntesis está quién es la madre. Por supuesto, todos saben, la madre natural de Jesús fue María. Dice, se presentaron, Jesús hablaba a una multitud, se presentaron su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. El verso 21 dice así: pero Jesús, señalando a sus discípulos, observe, a sus discípulos, les dijo, aquí tenéis a mi madre y a mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que oyen, ponga atención a esto, obsérvelo bien, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entre paréntesis, esa palabra en el idioma griego bíblico de Lucas es la palabra deslema, que significa voluntad, propósito, plan de Dios o palabra. Jesús dice, mi familia son los que oyen y hacen la palabra de Dios, o los que oyen y hacen la palabra de Dios, o la voluntad de Dios, o el propósito de Dios. Entonces, importante entender esto, no se me vaya a perder. No vamos a hablar de discipulado. Estamos hablando de los suyos y la familia de Dios. Estamos hablando esta noche de que cuando usted nace de nuevo en Cristo, cuando usted viene a ser parte de la iglesia de Jesucristo, cuando Jesús salva su alma a través del Espíritu Santo, en ese mismo momento se levanta contra su vida una nueva oposición. Una nueva etapa comienza en su vida. Un nuevo proceso usted comienza a vivir. Tal vez tuvo oposiciones antes, tal vez tenía problemas antes, porque muchos se confunden y creen que al nacer de nuevo los problemas se acabaron. No se acabaron. Al contrario, comienzan otro tipo de problemas, porque usted fue separado del mundo, fue separado del pecado, dedicado a Dios. Eso es lo que la Biblia llama santidad o la santificación a través de Cristo. Santidad no es perfección. Santidad es haberse sido separado del pecado, donde estábamos perdidos, del mundo, donde éramos esclavos a través del pecado, e íbamos rumbo a una muerte eterna, pero oímos de Jesús, oímos de la palabra, oímos del Evangelio, creímos y tomamos la decisión de pedir perdón a Dios por nuestros pecados, confesar a Jesús como Señor, y nacimos de nuevo nuestro espíritu, mas no nuestra alma ni nuestro cuerpo. Entonces, usted comienza un proceso nuevo, una etapa nueva de oposiciones en su vida, con la gran diferencia que ya no es una criatura, ya es un hijo de Dios. Ya usted tiene acceso a Dios a través de Jesús. Ya usted no necesita ritos, ni sacrificar animales, ni derramar sangre, porque usted está bajo el pacto de Jesucristo. Ahora, quiero que atienda esto, no se me vaya a perder. ¿A quienes Jesús señaló y presentó como esa nueva relación familiar? A sus discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Los que se habían sometido voluntariamente bajo la enseñanza de Jesús, bajo el modelo de su vida de lo que les enseñaba. Entonces, yo quiero aclarar esto. Nos quedamos hace 2 jueves atrás que Jesús presenta una situación bien complicada. La vamos a leer luego. Él reta o él expone a este grupo de hombres que eran pescadores, que eran colectadores de impuestos, que eran de diferentes niveles de la sociedad. Por cierto, era un grupo que muchos dicen que nunca hubieran escogido, pero él los escogió. ¿Para qué los escogió? Para presentar una relación familiar nueva. ¿Cuál era la base de esta relación familiar nueva? Los que oyen y hacen la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia. No cualquiera que se llama hijo de Dios es hijo de Dios. Tiene que haber una marca. Y aquí Jesús dice que la diferencia era oír y hacer la palabra de Dios. Entonces, esta es otra de las declaraciones fuertes de Jesús. Porque al otro lado estaba su mamá y sus hermanos, Santiago, Jacob, estaban sus hermanos naturales que crecieron en su misma familia, se criaron 30 años junto con él, están al otro lado de esta declaración. Puede haber sido para muchos una declaración muy fuerte, porque muchos fracasan en esto en la iglesia. Se convierten a Cristo y su familia natural
sigue siendo lo primero en sus vidas. Jesús aquí nos está hablando de prioridades. Jesús nos está hablando de un valor diferente. No está hablando de que no ame a su familia natural. Es un orden de prioridades. Ahora, usted dice, pastor, ¿y de qué me sirve esto? Estamos hablando los jueves de la salvación de su familia. El tiempo en que vivimos es crítico. El tiempo en que vivimos es muy difícil. Y usted no puede soltar a su familia. Usted no puede ser salvo por ellos. Ya lo dijimos. Ellos tienen que creer, pero usted les tiene que testificar. Usted los tiene que influenciar. Usted debe seguir orando por ellos. Debe seguir peleando por ellos. Por eso es que se levanta una oposición nueva en su vida. No en la vida de ellos, de la misma manera que en la suya. Ellos tienen problemas como todo el mundo tiene problemas. La Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos. En otras palabras, todos tenemos problemas. Pero cuando usted nace de nuevo, cuando usted es parte de Dios, cuando usted es la iglesia de Cristo, hay una oposición espiritual totalmente diferente. Y más cuando usted se levanta a enfrentar a su familia para que ellos puedan conocer a Jesucristo y ser salvos también. Ahora, Mateo ni Lucas nos dicen el motivo por qué María y sus hermanos fueron a buscar a Jesús en ese lugar donde estaba. Primero, Jesús estaba echando un demonio fuera. Jesús estaba lidiando con un demonio en una vida de una persona, miembro de una familia, lo expulsa fuera. Los líderes religiosos lo acusan de que lo hacía en el poder de Satanás. Jesús les dice unas palabras muy importantes. Les dice que un reino no está dividido entre sí mismo. O sea, Satanás no echa al mismo Satanás fuera. Y Jesús dice que la división comienza en la familia. Pues él dice, ni una ciudad, ni una familia, ni un reino que esté dividido puede prevalecer. Ahora quiero que escuche. Inmediatamente de eso después, él se pone a enseñar en un lugar la palabra de Dios. La está enseñando a sus discípulos, a los que él dijo, no yo, que oyen y hacen la palabra de Dios. Ahora quiero que atienda, porque Marcos sí dice por qué María y sus otros hermanos fueron a buscar a Jesús. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 3, verso 21. Vamos a leer de la Biblia amplificada clásica. Dice así, y cuando los de su familia, sus parientes cercanos lo oyeron, recuérdese, este es el mismo pasaje de Lucas 8 y Mateo 12, pero tiene diferente información. Su familia y sus parientes cercanos lo oyeron. ¿Qué oyeron? Que él estaba, lo que estaba haciendo. Él estaba predicando, él estaba lidiando con el demonio en una vida de una persona para hacerle sana y libre. Cuando lo oyeron, dijeron, salieron a tomarlo por la fuerza. Observe, por la fuerza. Porque no paraban de decir, ¿quiénes? María y los hermanos de Jesús. No paraban de decir, está fuera de sí, está trastornado, que significa atontado, loco o engañado. En otras palabras, ¿habrá alguno de ustedes, creyente nacido de nuevo, que alguna vez, después de ser salvo, su familia se le ha opuesto en algo? O tal vez no, tal vez usted tiene una vida perfecta. Tal vez usted se convirtió a Cristo y toda su familia lo vino a buscar a la casa y le dijeron a ver qué tenemos que hacer para ser salvo como tú, y todos se rindieron a Cristo. Tal vez esa es su suerte, la bendición que usted ha tenido. Pero no es el caso de la mayoría. La mayoría hemos tenido una oposición. Algo se nos ha opuesto, algo se ha complicado más. Es más, muchos tuvimos que tomar decisiones diferentes para cómo tratar con nuestra familia de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque había cosas que se hacían antes que no agradan a Dios, que dejamos de hacer. Ir a fiestas, borracheras, ciertas reuniones de familia donde ya no se honra a Dios, no se respeta a Dios. Pero muchos que no entienden esto siguen en esa misma vida porque es su familia, porque es con su familia, para no despreciarlo, dicen algunos. Otros dicen, ya no hay amor por nosotros. ¿A cuántos de ustedes, alguien de su familia natural, le ha dicho, ya no nos amas, porque ahora eres solo por iglesia, y todo es la iglesia, y todo es el discipulado, y todo es el servir a Dios, y nos has dejado botados? Eso no es cierto. Aquí le estoy presentando el ejemplo de Jesús mismo, nuestro modelo por excelencia. Él tuvo que lidiar con esa oposición. Tal vez usted diga, pastor, la verdad, mi caso ha sido muy bendecido. Desde que me convertí a Cristo, toda mi familia me sigue y hacen todo lo que yo digo. Eso está bueno, si usted está haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted es uno que se llama creyente o cristiano y no está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer y su familia lo sigue, tanto usted como ellos van por mal camino. En otras palabras,
Dice la Biblia que dice que fueron a buscar a Jesús, María y sus hermanos. Está loco, está trastornado. ¿Alguien de ustedes han pensado, su familia, que usted está loco? ¿Alguno de ustedes, su familia, ha pensado, le lavaron el cerebro? ¿Lo engañaron? ¿Lo confundieron? Porque aquí dice que ellos creyeron. En otras palabras, quiero que escuche. María y los hermanos de Jesús, que vivieron 30 años con él, todavía a este punto no entendían y no creían a lo que Dios había enviado a Jesús a la tierra. Si usted se da cuenta, usted no va a ver a Jesús en los 4 evangelios poner a María en alto o tan alto. La respetaba, la amaba, pero Jesús, yo creo que no le dio tanta importancia a ella para que muchos religiosos no creyeran que es verdad lo que creen. Hay que adorar a María. Es más, han ido más lejos. María, la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios no tiene madre, nunca la ha tenido y nunca la tendrá. Es más, de madre María, de madre de Dios a madre tierra. Hace unos días atrás se celebraba en el mundo el Día de la Madre Tierra. La tierra no es mi madre, ni es la madre suya, ni la madre de mi familia. Pero quiero que escuche esto. Jesús entonces dice que su familia le consideraba por loco y tonto o por engañado. Mira el verso 22. El verso 22 dice, y los escribas, verso 22 de Marcos 3, que nos explica por qué fueron a buscarlo, por qué quisieron llevárselo con ellos, por qué querían hablar con Jesús. Y los escribas que descendieron de Jerusalén dijeron, está poseído por Belcebú. Dios, ahí dice entre paréntesis, ¿quién es Belcebú en la Biblia? Dios del estiércol, el nombre de Satanás o el príncipe de los demonios. Dijeron los escribas, está poseído por Cebú o por Satanás y con la ayuda del príncipe de los demonios está echando demonios. No sé si a usted le ha pasado que alguien en su familia ha pensado que usted se volvió loco, tan loco, que ya lo que está pasando en su vida no es Dios, sino que es otra cosa. Más si lo ven danzar. Tal vez usted les dice no a las fiestas más. Aquellas fiestas de familia donde todos los años había borrachera, había comidas, había música que realmente no está dedicada a Dios. Y usted un día tomó la decisión y dijo, no voy a participar más de esto. Tal vez fue, pero ya no hacía lo mismo que ellos hacían. Ellos no pueden entender lo que usted ha tomado, lo que ha decidido hacer. Escuche, hay una oposición. Si usted se rinde delante de esa oposición por alcanzar o influenciar a su familia para que ellos se salven, usted está perdiendo la batalla. Tome el ejemplo de Jesús. Él tuvo que lidiar no solo con la oposición de los líderes religiosos de su tiempo, todos, no solo con la oposición de las autoridades, sino que su misma familia se le oponía para cumplir con la palabra de Dios, para cumplir con la voluntad de Dios y para cumplir con el propósito de Dios. Tal vez alguien esté allá escuchándome al otro lado y diga, no, pastor, ese no es mi caso. Pues mire, gloria a Dios por el caso suyo, que es diferente que todo el nuestro, pero muchos de nosotros hemos tenido una experiencia y la tenemos diferente. Era una oposición tan fuerte la que Jesús enfrentó, que aumentaba cada día más, escuche, a través de los líderes, los fariseos, los líderes religiosos, que prácticamente, literalmente querían destruir a Jesús. Pero sumado a eso, se suma la oposición de su misma familia. Entonces, quiero que avancemos en esto. Su propia familia directa querían apartarlo, querían sacarlo de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Alguien me estará escuchando que se ha enfrentado a esta oposición, que se ha molestado a alguien en tu casa, padres, hermanos, tíos, abuelos, que se han ofendido, que se han sentido molestos y ofendidos porque tú has decidido radicalmente hacer lo que Dios te llamó a hacer. Nadie está hablando de dejar de amar a la familia natural. No, no, no. Estamos hablando de un orden de prioridades. ¿Por qué? Porque usted quiere que su familia sea salva. Yo le voy a mostrar algo en la Escritura. La familia de Jesús, María y sus 3 o 4 hermanos, necesitaban la salvación a través de él, pero no creyeron en su ministerio hasta después que Jesús murió y resucitó. Ahora lo vamos a ver en la Escritura. Quiero avanzar en esto. En este contexto que Jesús está presentando esta nueva relación de familia, llamada discípulos. ¿Quiénes dice Jesús que son estos? Los que oyen y hacen la palabra de Dios. Ahí donde usted está en su casa, diga con sus propias palabras, yo soy un verdadero discípulo de Jesús, porque yo oigo su palabra y hago lo que ella dice. Si usted no hace eso, usted puede ir a 10 institutos bíblicos, puede ir a todas las escuelas dominical que quiera, puede sacar todos los títulos cristianos que quiera, y no es un verdadero discípulo de Cristo. Es un creyente lleno de información,
con muchos títulos, pero no alguien que oye y hace lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no se duerma. Por eso Jesús debía ser fuerte. Por eso Jesús, usted debe entender por qué enseñaba la palabra con autoridad. Por eso es que Jesús no se podía poner flojo, así flojito con su familia, hablarle, tenía que ser fuerte, porque la relación familiar para los judíos y para las otras naciones que habían en el tiempo de Jesús era muy fuerte, tan fuerte que influenciaba en toda la sociedad, en todo el gobierno. Se recuerda que cuando Juan el Bautista confrontó al presidente o líder de aquel tiempo en la ciudad donde estaba, por su pecado, pues estaba con la mujer que no era su mujer teniendo relaciones, se recuerda que ella se enojó, la hija se enojó, y cuál fue la petición de la hijastra de este Herodes para regalo de su cumpleaños. Dijo: yo quiero la cabeza de Juan el Bautista, yo quiero la cabeza del profeta de Dios, yo quiero la cabeza del hombre de Dios. Y este hombre cedió. Era tal la influencia de familia que había. En otras palabras, si le puedo resumir qué vengo a decirles, usted tiene que seguir influenciando a Dios con su familia. Tiene que seguir influenciando a su familia con Dios, ser la influencia de Dios en su hogar, ser la influencia de Dios en sus hijos. Si usted quiere salvación, usted no puede decidir por ellos, usted no puede creer por ellos, ore por ellos, interceda por ellos, pero influéncielos verdaderamente bien. No una influencia mezclada, un día con el Dios, otro día con el mundo, para satisfacer los deseos de ellos, para que su familia se sienta cómoda. Si su familia está cómoda con usted y todavía no quieren nada con Dios y hablan mal de Dios y deshonran a Dios, usted está mal entonces, porque usted no puede mostrarles a ellos que es lo mismo que lo que era antes, o no debe. Jesús debía ser muy fuerte. Él tenía que hablar la palabra de Dios con una autoridad distinta. Tenía que hablar con un compromiso diferente para que su familia y todos los que lo oyeran pudieran entender que él venía a traer una relación nueva, una relación diferente, que se oponía a la relación que había de familia. Era totalmente opuesta. Y la clave está en que Jesús dijo: los que oyen y hacen la palabra de Dios. Ahora, la verdadera familia o parentesco de Jesús en la tierra son entonces, para resumir, los discípulos, aquellos que fueron sacados de una multitud, aquellos que decidieron dejarlo todo para seguirlo a él y tuvieron que enfrentar la oposición de dejar su familia. Por favor, no se vaya a equivocar. No estoy diciendo dejarla y no amarla, de rechazarla, no. Dejar la influencia, dejar la prioridad que había en sus familias para poner a Dios, a Jesús, la palabra de Dios primero que su propia familia. Entonces, siguiendo en el orden cronológico, en el libro de Lucas, que es que estábamos leyendo, Jesús va a restaurar la relación familiar, trayendo una relación nueva a la tierra a través de personas que oían la palabra de Dios y hacían lo que ella dice. Entonces, quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, verso 23. Ya vamos a ir terminando, estamos cerca del final. En la Biblia amplificada, clásica. Les dijo a todos, diga conmigo, a todos. ¿A quiénes les dijo? A todos. O sea, en otras palabras, todos tuvieron la misma oportunidad. Les dijo a todos: si alguien quiere venir, esto es en el mismo orden cronológico, ya vimos Lucas 8. Jesús es confrontado por esta situación, su familia también, y ahora sigue en ese proceso de tiempo, y dice Jesús estas palabras: si alguien quiere venir a mí, y por mí, que se niegue a sí mismo, que se olvide y pierda de vista sus propios intereses, se niegue y se entregue a sí mismo tomando su cruz todos los días y me siga, adheriéndose firmemente a mí, conectado totalmente a mi ejemplo al vivir y, si es necesario, al morir también. Ahora, nosotros que no nacimos judíos, y usted dice: pastor, mi apellido es Pérez. No, usted no nació judío. Usted es de Honduras y tiene apellido Pérez o Sánchez o López. Estoy hablando de los que nacieron judíos, literalmente en la tierra de Israel o bajo una familia judía por generación de nacimiento. Escuche, nosotros que no nacimos judíos y que no fuimos creados en una cultura como la de ellos, no entendemos bien esta petición de negarse a nosotros mismos. Algunos han pensado que es golpearse, castigarse físicamente, penitencias. No, eso no es negarse. Usted se puede cortar todas las veces que quiera, se puede golpear el cuerpo todas las veces que quiera y nada va a pasar en su vida. ¿Se recuerda cuando usted se golpeaba y se golpeaba y se golpeaba y se golpeaba cada domingo? Y el lunes al viernes era la misma persona.
no es de ese tipo de situación que habla el Señor Jesús. Está hablando de negarse a sí mismo. Hay muchas formas o alguna forma de decirlo, pero lo vamos a hacer lo más simple posible para entender a qué Jesús se refería cuando presenta esta nueva relación familiar, para oponerse a la relación familiar que ya existía, que no honraba a Dios, que no estaba en la voluntad de Dios, que no estaban haciendo el propósito de Dios. Jesús trae una nueva relación y la base de esta nueva relación es oír la palabra de Dios y hacer lo que ella dice. Por supuesto, ahora lleva un compromiso mayor. Dice Jesús, tienen que negarse a sí mismos. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera estar conmigo, se tiene que negar a sí mismo. Pudiéramos preguntar, pastor, ¿y qué significa negarse a sí mismo? ¿Me quito el nombre? ¿Me quito el apellido? No, no, no. Hay una manera simple de decirlo y lo pusimos en la pantalla. Bien simple. Podemos expresarlo de forma más profundas, con más información, pero aquí hay una forma simple de decirlo, está en la pantalla. Negarse a sí mismo vendría a ser algo así como ya no vivir por sus propios intereses, o sea, los suyos, ni por sus propios deseos, sino por las palabras, las enseñanzas y el ejemplo de vida que Jesús nos dio. En otras palabras, es dejar que Él viva su vida a través de usted. En otras palabras, ya no vivo lo que usted quiere, ya no es basado en lo que usted sueña, en lo que desea, es en lo que Él quiere hacer a través de usted. Es vivir Él su vida a través de usted. Ahora escuche, yo lo he dicho muchas veces y lo digo siempre, solo hay una forma de seguir totalmente a Jesús, una, y es ser y hacer todo como Él dice. No hay dos formas, no hay tres formas. En el mundo, antes decían, todos los caminos, era un dicho popular, todos los caminos llevan a Roma. Mentira, no todos los caminos llevan a Roma, porque si yo agarro en Miami, la I-95 y llego hasta el final, no llego a Roma. Podré llegar allá, salir a Florida, llegar a Nueva York, no sé a dónde, pero a Roma no llego. Usted puede agarrar la carretera panamericana, si está en Centroamérica, puede agarrar en Sudamérica y no va a llegar a Roma. ¿Por qué? Porque Roma está en otro lugar. Entonces, no todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Jesús. El único camino a Dios Padre se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios si no es a través de mí. Pastor, ¿de qué estamos hablando? De influenciar su familia. ¿Cómo la voy a influenciar? Usted tiene que vencer esa oposición que todos enfrentamos en nuestra familia. ¿No le ha pasado a usted que llega el cumpleaños de la tía Pepa? Y el cumpleaños de la tía Pepa va a llegar la rumba, el mariachi, la bebida, el alcohol, el cigarrillo, como era antes la vida vieja. Y allá va usted a modelarles que los ama, porque ellos le han dicho que usted ya no los ama, porque ya no participa con ellos, porque ya no se divierte con ellos, usted lo rechaza. Usted rechaza la vida vieja que estaba en usted, que todavía tal vez está en algunos de ellos, pero usted no los está rechazando a ellos. Usted está rechazando el estilo de vida que no agrada a Dios. ¿Para qué? Para oponerse a ese estilo de vida y presentar Cristo a través de usted, porque usted se está negando a usted mismo a vivir por sus propios deseos e intereses, que Jesús muestre a través de usted una vida diferente. Ya no necesito alcohol, ya no necesito cerveza, ya no necesito cigarrito para hacerme sentir bien. Ya no necesito las mismas palabras que usaba cuando su familia se sentía bien para pasarla bien. Y tal vez alguien dirá, pastor, esa no es mi familia. Mi familia son perfectos. Desde que nacimos, todos nacimos, wow, son maravillosos, toda mi familia. Ninguno ha pecado, ninguno ha fallado. Bueno, yo no creo que eso sea verdad. La Biblia dice que todos nacimos en pecado, apartados, separados de Dios desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. El único que era perfecto en la tierra, ser humano, fue Adán y Eva. Y se apartaron de Dios. Escogieron pecar, cayeron delante de la tentación, permitieron que la maldad entrara a sus vidas. Y desde allá hasta el momento luchamos con la división, ser separados de Dios. Ahora, quiero ir cerrando con esto. Jesús le da la misma oportunidad a todos. Si tiene a su familia a su alrededor, dígale, todos tenemos la misma oportunidad. ¿Cuál? Ser la familia de Dios. Usted no crea que por ser cristiano ya usted es la familia de Dios. No, 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 no. El principio lo dijo Jesús, no yo. La base para hacerlo no lo inventé yo. Jesús dijo, el que oye y hace la palabra de mi Padre o de Dios. Entonces vayamos a Lucas capítulo 12, siguiendo la secuencia cronológica de estos acontecimientos de Jesús. Lucas 12, verso 51. La Biblia PDT. Ustedes piensan, dice Jesús,
que vine a traer la paz a la tierra? No, les digo que vine a causar división. Yo sé que, yo me imagino, no lo sé, me imagino lo que había en la mente de los discípulos de Cristo. El príncipe de paz, el enviado de Dios, el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre nuestro, Jesucristo, el príncipe de paz, se para frente a ellos. Otros más lo escuchaban, posiblemente su familia todavía lo estaba escuchando. Y les dice, yo no vine a traer paz a la tierra, yo vine a causar división. Ahora, ¿en dónde vino Jesús a causar esa división? Vea el verso 52 y 53. De ahora en adelante, oposición, recuérdese, hay una oposición, usted tiene que enfrentarlo, todos lo vamos a enfrentar y lo estamos enfrentando. De ahora en adelante, una familia de 5 será dividida contra sí misma, estarán 3 contra 2 y contra 3. El papá estará en contra de su hijo, el hijo estará en contra de su papá, la mamá estará en contra de su hija y la hija estará en contra de su mamá. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera estará en contra. No podía faltar la familia. Lo que quiero decir, no de nadie piense mal, la familia completa. Escuchen por favor. Jesús dice, yo vine a traer una división. ¿Por qué? No quiero que se confunda. Jesús vino a confrontar con una relación nueva, una relación vieja que venía desde Adán y Eva. La familia, la relación más fuerte en toda la tierra hasta el día de hoy. Por eso usted me ha escuchado decir, el coronavirus no es la peor crisis en el mundo. La peor crisis en el mundo está en la familia sucediendo. Hace unos días, 2, 3 días, alguien me escribió para compartirme que en Miami, teníamos para 6 semanas donde no había habido un asesinato. Y gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso. En 6 semanas no había habido un asesinato, un homicidio en Miami. Pero las llamadas de violencia doméstica no han parado y no han cesado. Policías acudiendo a casas por violencia doméstica entre padres, con hijos y entre esposos. ¿Qué significa eso? El coronavirus no es la peor crisis. La peor crisis está en la familia. ¿Cuál, pastor? La familia separada de Dios. La familia sin Dios. La familia haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Eso es lo que Jesús estamos hablando esta noche. Presentando el caso de Jesús, que es el caso de todos nosotros. Usted nace de nuevo y usted va a enfrentar esta oposición. Jesús la tuvo que enfrentar. Jesús tuvo que enfrentar la oposición de la familia, relación vieja, que no entendían, no creían lo que Dios Padre le había pedido hacer. Y cómo vino a atacar esta vieja relación con una nueva relación. Cómo se ataca a la vieja vida que estaba en nosotros por el pecado con una nueva vida en Cristo. Cómo el viejo hombre puede morir o estarse muriendo a través de una nueva vida en Cristo. Cómo todos los días negando esta vida, negando estos deseos, negando estos apetitos y presentando esta nueva vida, estos nuevos anhelos. O sea, en otras palabras, Dios quiere usarlo a usted para influenciar en esa vieja vida de familia que todos tenemos, que todos enfrentamos, para influenciar sobre su familia, para que puedan ser salvos. Marcos capítulo 3, verso 21. Marcos 3, 21. Cuando lo oyeron los suyos, recuérdese el título de esta noche, los suyos y la familia de Dios. Los suyos no quiere decir que son la familia, son diferentes, aunque sean las mismas personas. Para ser la familia tienen que oír y hacer lo que la palabra dice. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Y significa agarrarlo por la fuerza, detenerlo por la fuerza. ¿A quién? María y sus 3 o 4 hermanos, agarrar por la fuerza a Jesús. Porque decían, está fuera de sí o está loco. Jesús no dijo que los suyos hacían lo que la palabra de Dios dice. No, él no dijo que los suyos lo hacían. Él sí presentó que los suyos querían pararlo. Él nos dio a entender que los suyos querían sacarlo de lo que Dios lo llamó a hacer. Usted no puede permitir que nadie en su familia, ni su papá, ni su mamá, ni su abuelita, ni su tía, ni su comadre, ni su hermano o hermana, lo saquen a usted de hacer la voluntad de Dios, porque usted tiene que obedecer a Dios. ¿Para qué, pastor? Para poder influenciar sobre ellos correctamente, para poder una influencia. Esto es un asunto espiritual más que natural. Nuestra guerra no es en sangre, nuestra guerra no es humana, es espiritual. Y todos lidiamos con una generación donde hay espíritus familiares que dañaron a nuestros antepasados y que quieren venir a tomar lugar en el presente, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y usted está puesto allí. Recuérdese,
Para ser salvos, cada uno tiene que creer y decidir. Ya lo hablamos antes, ya lo aclaramos, pero ahora estamos hablando de influencia. Ese es nuestro punto central en todas estas enseñanzas de jueves. Influencia. Influencie correctamente sobre su familia. ¿Cómo voy a influenciar en esa vieja relación de familia con la nueva relación de familia? ¿En dónde la encuentra? En la iglesia de Cristo. ¿Cómo se hace siendo un discípulo verdadero? ¿Cuál es la base? Oyendo la palabra de Dios y haciendo todo lo que ella dice y siguiendo, por supuesto, el ejemplo de las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de su vida. Ahora escuche, por favor. Jesús sí dijo que los que oían y hacían la palabra de Dios, esa era su familia. Esa es la nueva relación familiar. Nosotros acá estamos un grupo, allá hay un grupo en la casa, en cualquier parte de la tierra, que han conocido esa nueva relación familiar. No fuimos concebidos naturalmente allí, fuimos concebidos espiritualmente. Y escuche, esta nueva relación en Cristo de familia es más fuerte que la familia natural. ¿Por qué? Porque es espiritual, porque es por la sangre de Jesús, no la sangre de su papá y su abuelito, no, es la sangre de Cristo. Ahora quiero mostrarle algo. En otra parte de la Biblia nos muestra que los propios hermanos de Jesús, incluyendo a María, no creían, pero literalmente la Biblia dice sus hermanos, no creyeron en él. ¿Quién es Jesús? Mientras ejercía su ministerio en la tierra. Vaya conmigo a Juan capítulo 7, verso 5. 2 citas más y vamos a cerrar y a orar. No se duerma. Toca el que está a su lado, dígale, no te duermas. Wake up. Aleluya. Juan 7, verso 5. Juan 7, verso 5. Es que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Una vez más, sus propios hermanos, dice la Biblia, no creían en él. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que él está haciendo lo que el Padre lo llamó a hacer. Está cumpliendo con su propósito, con su llamado. Está predicando la palabra de Dios. Está enseñando la palabra de Dios. Está sanando enfermos. Está echando demonios de la vida de las personas. Está modelando una vida nueva y está trayendo a presentar y entregar una nueva relación familiar en Dios a través de él. ¿A través de qué? A través de hacer lo que su palabra dice. Escúcheme. Y dice la Biblia que sus propios hermanos, los que nacieron en su casa, no creían en él. Ahora, no sé si a usted le ha pasado una vez más. ¿Ha tenido alguna oposición en su casa? ¿Ha tenido alguna oposición con sus hijos? O tal vez son hijos que han tenido alguna oposición con sus padres. Y todo por creer en Jesús y por esta nueva vida en Cristo, por esta nueva relación de familia. Nosotros en Manasés, es nuestra experiencia poder disfrutar de esta relación. No fuimos concebidos naturalmente de la misma padre y madre, pero fuimos concebidos en el Espíritu, una nueva relación. Y en este tiempo de pandemia, en esta crisis, esta relación familiar ha ayudado, ha servido. Mentores apoyando discípulos, a codiscípulos, a familias, y hemos podido permitir que Dios nos use, que Jesús, el modelo de su vida, fluya a través nuestro, para poder ayudar a otros y servirnos unos a otros. Dice Hechos capítulo 1, 14. Por favor, observe esto. A pesar de toda la oposición, dice Hechos 1, 14, vamos a leerlo. Estos discípulos, dice entre paréntesis seguidores, de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos, observe, con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo y empezó a hablarles. Pedro, escúcheme, esto es justo antes, por favor quiero que me escuche, del día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Estaban todos juntos, unánimes, reunidos en el aposento alto. El Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos de... Escuche por favor, en ese grupo selecto, de los miles que Jesús le predicó, de los miles que le sanó, que alimentó, que lo oyeron, habían solamente 120 en aquel lugar. La iglesia de Jesucristo está a punto de nacer, pero escuche, Jesús hizo lo que el Padre le dijo. Jesús no se apartó de Dios por su familia. Jesús no dejó de hacer el propósito de Dios. Jesús no dejó de hacer la voluntad de Dios Padre. Jesús no dejó de hablar lo que el Padre le dijo que hablara. Jesús no se fue detrás de su familia por hacerlos sentir bien, porque ellos se sintieran amados. Jesús hizo lo que el Padre le dijo. Y mientras tanto, ellos, su familia, como todos nosotros,
María y sus hermanos tenían que pasar este proceso, tenían que ser confrontados en esa vida o esa relación familiar vieja que más bien separa, aparta de Dios. Recuerde que Jesús mismo dijo en otra parte de la Biblia que nuestros principales enemigos son nuestros propios parientes, los de nuestra propia casa. ¿Por qué lo dijo? Porque se refiere a cuando no hacen la voluntad de Dios, cuando no lo quieren hacer, cuando no creen en Él. No estoy hablando de enemigos para pelearse con ellos, para insultarse. No, es algo espiritual. Pero Dios te puede usar a ti para influenciar a los tuyos, para influenciar a tus hijos, para influenciar a tus hermanos, para influenciar a tu familia en cualquier parte de la tierra. Si usted oye y hace la palabra de Dios. Me maravilla que Jesús muere, Jesús resucita, un proceso en el que tuvieron que enfrentar sus hermanos y su misma Madre María, y ahora están haciendo la voluntad de Dios, están reunidos con los discípulos, están orando, están esperando que el Espíritu Santo viniera a la tierra y se derramara sobre la iglesia que iban a hacer. Ahora quiero mostrar algo más, porque entre esos hermanos de Jesús había uno llamado Santiago, que había nacido con Jesús, que vivió 30 años con él en la casa, que no creyó tampoco en él como no creyeron nosotros en un tiempo antes. Y años después, Dios usa a ese Santiago para escribir un libro de la Biblia. Y mira las palabras que dijo Santiago. Santiago capítulo 2, verso 1. Y yo quiero declarar sobre tu vida que esto es un testimonio vivo para ti. Dice Santiago 2:1. Años después que Jesús había muerto y había resucitado, uno de sus hermanos que no creyó en él, que se le opuso, que dijo que estaba loco, que lo quería sacar del propósito de Dios, dice ahora, hermanos míos, hablando hermanos en la nueva relación de familia en la iglesia, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejor que los demás. Observe a Santiago. Años antes se le opuso a Jesús. Años antes lo llamó loco, lo llamó que estaba engañado, le dijo que estaba trastornado. Y años después que Santiago fue procesado, como todo creyente nuevo en Cristo tiene que ser procesado, como todo discípulo tiene que ser procesado, ahora Santiago está diciendo, hermanos míos, le está hablando a la nueva relación de familia a la que Jesús los introdujo. Ya no solamente su familia natural, sino su familia, una relación espiritual a la cual Cristo le dio la prioridad. Y escuche, dice, hermanos míos, ahora que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, significa que los hermanos, la familia de Jesús, su familia natural, fueron salvos. Ellos tuvieron que decidir, ellos tuvieron que arrepentirse de sus pecados, ellos tuvieron que creer como todos tenemos que creer. Pero escuche por favor, ese es el caso para usted. Jesús es nuestro modelo. Si Jesús mismo como hombre en la tierra tuvo que enfrentar esto, usted y yo lo vamos a enfrentar. Pero tomemos su ejemplo, no solo el ejemplo de Cornelio que vimos en días pasados, no solo el ejemplo de Loida, no solo el ejemplo de Timoteo, no solo el ejemplo de otra gente que creyó para que su familia fuera salva en Cristo, sino el mejor ejemplo de todos, el ejemplo de Jesús. Su familia se lo puso, los líderes se lo pusieron, la gente se lo puso, pero él no se salió de hacer la voluntad de Dios, se mantuvo enfocado, se mantuvo comprometido con la palabra de Dios, el Padre. Así debe de hacer usted. ¿Para qué, pastor? Para que la influencia que salga de su vida hacia ellos espiritualmente sea la correcta, sea la que Dios quiere usar para que ellos un día puedan creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí donde está, yo le voy a pedir que se ponga de pie. En su casa, en su hogar, que se ponga de pie. Está manejando su carro, no se me vaya a poner de pie. Por favor, parquee si se puede parquear, siga manejando y escúcheme. Con sus ojos bien abiertos, abra sus oídos. Vamos a orar. Vamos a poner de acuerdo. Vamos a creerle una vez más a Dios en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, que esta palabra se haga viva en nosotros. Pida la ayuda a usted al Señor. Pida la ayuda al Espíritu de Dios. Él está disponible y dispuesto para ayudarlo. Dígale usted mismo a Él, ayúdame. Que toda palabra que yo oiga de ti se haga viva en mí. Que la practique para que la influencia que mande sobre mi familia sea la correcta. No haga usted como muchos otros hacen. Una cosa en la iglesia, con la iglesia, y otra persona con su familia cuando van a la casa. De nada sirve eso. Es perder el tiempo. Es ambos ir por el camino equivocado. Los tiempos que vivimos, estos tiempos que vivimos con esta pandemia, debemos correr a Cristo. Y debemos no soltar nuestra familia, sino testificarles más. Mostrarles ese estilo de vida diferente, no perfecta. No condenarlos,
No levantar el dedo para juzgarlos y enviarlos al infierno. No, 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 no. Juan 3:16 dice que Dios envió al mundo para que por tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice la palabra, y no lo envió a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Estos son tiempos de salvación. Dígalo con sus propias palabras. Estos son tiempos de salvación en mi familia. Estos son tiempos de que mi familia venga a Cristo. ¿Sabe cuántos testimonios hemos escuchado en estos días? De hijos apartados volver, de gente que dejó al Señor hace años volver ahora, pero no está sucediendo en todas las familias todavía, pero puede suceder. No pierda la esperanza, no pierda la fe. Agarre la promesa, la palabra de Dios, póngalo delante del Señor en intercesión. Clame a Él, a Dios por ellos. Siga declarando, siga expulsando esa influencia demoníaca que usted sabe que viene arrastrando por generación en su familia. Alcoholismo, rechazo, drogadicción, prostitución, adulterio, fornicación, enfermedades. Rómpala en el nombre de Jesús. No es en su poder, es en el poder de Cristo. Rompa esa influencia negativa. Opóngase a esa influencia diabólica en la vida de su familia. Opóngase a esa influencia de maldad, pero póngase en Cristo. No se oponga en sus propias fuerzas. No lo haga con sus propias ideas. Hágalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Él fue el que venció en la cruz. Él fue el que derramó su sangre por usted y por cada miembro de su familia. Estos son tiempos para correr a Cristo. Escúcheme, iglesia. Manasés, escúcheme. Y toda iglesia hija, deje de estar escuchando prédicas o palabras o enseñanzas de gente que lo único que está haciendo es engañando, confundiendo a la iglesia. Todavía no estamos siendo marcados con un chip. Todavía el anticristo no está parado o ya tomó el lugar en Jerusalén para ejercer su gobierno. Eso va a pasar, pero todavía no está pasando. No hemos llegado a ese tiempo y la iglesia no va a estar aquí. Yo no voy a saber quién es el anticristo ni me interesa saber. Yo quiero saber cómo me salvo, cómo me encuentro con Cristo en las nubes, cómo soy arrebatado al cielo cuando Él venga a buscar la iglesia y cómo puedo influenciar a los míos para que también vayan a esa reunión en el cielo. Escúcheme, dejen de estar escuchando videos que mandan por YouTube, prédicas que copian en Facebook. Usted empieza a escucharlas y ¿sabe qué? Si las va a escuchar, vaya a la Biblia. Busque en la Biblia dónde dice eso. ¿Cómo puedo respaldar lo que dice esa persona o predicador con la escritura bíblica? Si usted no encuentra una palabra escrita que respalde eso, entonces es una buena opinión, pero no es la palabra de Dios. No pierda más su tiempo. No ponga información más en su mente que no viene de la escritura, de la palabra de Dios. Que ya nos están marcando con el chip, que ya nos van a poner el chip. Eso va a pasar, pero no está pasando todavía. Ahora hay que salvar, hay que enfocarnos en la salvación, hay que enfocarnos en influenciar a los nuestros. Claro, mucha gente me escribe, pastor, ¿y cuándo van a hablar de eso? ¿Y cuándo va a hablar del anticristo? ¿Y cuándo va a hablar? ¿Por qué no le hablo de Cristo mejor? Cristo que lo puede llevar al cielo, Cristo que puede salvar su familia. El anticristo no, el anticristo quiere que usted se pierda para siempre y su familia también. Póngase de pie en su casa, póngase de pie en su hogar, levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Ahí donde está, vamos Manasés, vamos iglesia, vamos familia. Diga conmigo, Padre Celestial, creo con mi corazón que he oído tu palabra, la hago mía, pero yo sé que tengo que practicarla, tengo que vivirla. Espíritu Santo de Dios, una vez más, yo pido tu ayuda, que me ayudes a no ser solamente oidor, sino hacedor de toda palabra de Dios. Yo voy a vivir y seguir viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdame a cumplirlas, a hacerlas, a ser un discípulo verdadero, a negarme a mí mismo, a no vivir mi vida, sino dejar que Jesús viva su vida a través de mí, para que entonces pueda influenciar bien y correctamente a toda mi familia, para que sea mejor para ellos escoger, decidir por Jesucristo como su Señor
y su Salvador. Ahora mismo me pongo de acuerdo con toda persona en Cristo para oponerme a toda oposición espiritual en la vida de mi familia, en el nombre de Jesús. Iglesia, cierre sus ojos. Vamos a orar. Yo voy a orar y usted crea conmigo, con sus ojos cerrados ahí donde está. Si usted puede orar en su casa en el Espíritu, comience a orar en el Espíritu, pues que hay una oposición fuerte. Esa oposición Jesús la enfrentó. La oposición de los líderes religiosos lo quiso destruir. Esa, aunque a él no le gustaba, no fue la que más le costó lidiar. Realmente la oposición que más le costó a Jesús lidiar fue la oposición de los suyos, la oposición de su propia familia, para poder creer que Dios lo había enviado, para creer en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios en su vida, y para entonces ellos pasar a ser la familia de Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, tome una posición de fe, tome una actitud de guerra y levante oración por su familia. Mientras yo oro, usted cree lo que oramos, pero usted puede mencionarlos por nombre a cualquiera de su familia que todavía no ha venido a Cristo. Vamos, iglesia, cierra tus ojos donde estés, en tu hogar, en tu casa. Comienza a orar en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo. En este momento, en cualquier parte de la tierra, la iglesia de Jesucristo nos ponemos de acuerdo. Desde aquí de Miami, cualquier ciudad y país, en tu espíritu somos unos. Nos unimos en tu palabra. Nos unimos en el nombre de Jesús. Nos unimos en el poder de la sangre de Cristo. Nos unimos en la muerte y la resurrección de Jesús para declarar contra toda oposición espiritual de nuestros antepasados, de nuestras generaciones, de nuestras propias familias donde nacimos, Padre. Todo aquello que se opone a que ellos te conozcan, Jesús. Todo aquello que se opone a que ellos conozcan la voluntad de Dios. Todo aquello que se opone a que ellos hagan la voluntad de Dios. Todo aquello que se opone en sus vidas, que impide que ellos conozcan su propósito en Dios. Padre, ahora mismo, a todo espíritu detrás de esa oposición, espíritus familiares, espíritus de religiosidad, espíritus de legalismo, espíritus de maldad, espíritus de enfermedades, espíritus, Padre, de pecados de inmoralidad sexual, espíritus de ocultismo, de brujería, de hechicería, detrás de todas nuestras familias. En el nombre de Jesús, los echamos fuera, fuera de nuestra familia natural, fuera de la relación familiar, fuera de los padres, fuera de los hijos, fuera de nuestros bisabuelos, abuelos que hayan venido a nuestra vida hasta el día de hoy, fuera de nuestros hijos, fuera de cada hogar, fuera de cada familia, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que hay una influencia divina, que hay una influencia de bendición, que hay una influencia de santidad, que hay una influencia de protección, que hay una influencia de seguridad, de integridad, Padre, de familia de Cristo a través de nuestras vidas. Extendemos, Padre, por la fe en ti, extendemos esa cobertura, ponemos la sangre de Jesús sobre ellos, la misma sangre que nos lavó de nuestros pecados, con la cual fuimos comprados por la sangre de Cristo. Jesús derramó su sangre también por ellos, para que ellos le puedan conocer. Los cubrimos con esa sangre. Enviamos la palabra de Dios a donde ellos estén. Levanta personas ahí donde ellos están, que les hablen de Cristo, Padre, de manera sobrenatural. Que se aparezcan personas en el hospital, en el trabajo, en la casa, en la oficina, de una manera sobrenatural, y que les hablen de Jesús, que les lleven una palabra profética, que les lleven una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento. Y aquella tía, aquella prima, aquel papá, aquella mamá que no ha querido creer, Padre, venga una palabra de tu Espíritu Santo a tocar ese corazón, a ablandar ese corazón, a ablandar esa alma, Padre, a seguir sembrando semillas para que esa tierra se vuelva fértil. Lo declaramos, lo establecemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos que están allá pueden creer la palabra de Dios que se ha hablado, lo que hemos orado? Si tú le crees al Señor, hay una influencia fuerte de Cristo a través de tu vida sobre toda tu familia. No la influencia del mundo, no la influencia del pecado, la influencia de la vida de Cristo a través de ti, sobre toda tu familia. Ellos tienen que escoger, cada uno tiene que pasar su proceso,
Cada uno tiene que creer en Jesús como su Señor y Salvador. Cada uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Pero es mejor para que ellos decidan y escojan y crean la influencia, una influencia de Dios. Entre más influencia de Cristo haya en una familia, más posibilidad hay por escogerlo a Él y decidir por Él. El mundo se opone, el pecado se opone. Todos tenemos una oposición, todos enfrentamos una oposición. ¿Y sabe dónde golpea más esa oposición? En la propia casa, en la propia familia. Hoy fui a un negocio a recoger unas cosas y el gerente o dueño del lugar, yo le preguntaba, porque hacía días no había podido ir, le preguntaba cómo estaban, cómo les iba. Y mientras conversábamos, compartíamos algo, le contaba acerca de muchas llamadas que se han recibido por violencia doméstica. Y él me dice, sonriendo y a la vez serio, me dice, posiblemente yo sea una de ellas, porque ya no aguanto a mis hijos. Y lo dijo seriamente, ya no aguanto a mis hijos. Es triste escuchar que ahora que esto se ha prestado, esta pandemia, para estar encerrados en casa, con quienes se supone que debería disfrutar más el tiempo de vida, es fastidioso para otros. Hijos que no quieren estar con sus padres, padres que no quieren estar con sus hijos, cónyuges que no quieren compartir más con su cónyuge. Lo único que ha hecho este encierro es sacar a la luz lo que ya estaba ahí. No se veía porque cada uno andaba viviendo su propia vida, sus propios intereses. La mujer por acá, papá por allá, los hijos por allá. Pero cuando los encerraron en un mismo lugar, cuando los forzaron a estar juntos por un largo tiempo, empezó a salir. Eso no surgió ahí, ya estaba allí y empezó a salir a la luz. Y lo único que ha servido esto, y sí puede servir, es para demostrar que Dios no es lo primero en la vida de muchas familias. Padre de familia y madre de familia que me ves, hijos que me ves, quiero que escuches esto que voy a decirte antes de terminar. Los que verdaderamente pueden saber en un hogar si Dios es lo primero o lo más importante en esa familia son los hijos. Porque los padres podemos fingir en la iglesia, podemos fingir afuera una vida muy correcta, muy llena de Dios, muy servidores y amantes del Señor, pero cuando volvemos a ese lugar que se llama hogar, a ese donde convivimos con esa familia, escúchame, ahí verdaderamente se va a notar y ellos, los hijos, van a ver si Dios es verdaderamente lo más importante o lo primero en ese hogar. Hogar no es casa, no confundas. Casa, muchos pueden tener y la tienen o comprarse una casa. Cualquiera puede construir una casa, pero no cualquiera puede construir un hogar. Y a eso es lo que estamos hablando. Jesús quiere influenciar tu familia a través de ti, pero que tú escojas la influencia correcta, que tú decidas oír y hacer todo lo que su palabra dice. Si usted nos está escuchando y viendo y no ha hecho la oración de fe para ser salvo en Cristo, y alguien dice, ¿y qué es ser salvo en Cristo? Es nacer de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cómo se nace de nuevo? Es espiritualmente. Tal vez cuando usted escuche esto dice, voy a nacer de nuevo, voy a ser más joven y voy a recibir. No, momento. Es un nacimiento espiritual. No nace nuevo en nuestra alma, ni mucho menos en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios que viene a nuestro espíritu, le hace renacer de nuevo. ¿Por qué? Porque todo ser humano que no tiene a Cristo en su vida está muerto espiritualmente. Fuimos separados de Dios por Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron. La primera familia que había en la tierra. Y escuche, necesitamos volver a Dios. Y solamente es por Jesús. Ni siquiera por María. Por eso Jesús nunca habló de culto a María. Jesús nunca habló de orar a María. Jesús dijo, yo soy. No dijo María, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy vimos en la Escritura que tanto María como sus propios hermanos de Cristo fueron salvos por medio de Él. Tuvieron que ser procesados como todos somos procesados. Si usted quiere hacer esa oración hoy, o ya la hizo antes, o está apartado, yo le quiero invitar a reconciliarse. Ahí donde está, rápidamente, diga conmigo, Padre Celestial. Vamos, diga, Padre Celestial. Creo con mi corazón. Confieso con mi boca. Que Jesús es el Hijo de Dios. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Te abro mi corazón para que entres a mi vida. Seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Hoy me reconcilio contigo. Gracias por recibirme así como estoy. Amén y amén.